Capítulo 7. Soltería y matrimonio. Cuando Katy y yo nos trasladamos a Manhattan para poder tener en marcha nuestra nueva iglesia pronto, nos encontramos con que teníamos a nuestro cargo una congregación soltera en un 80%. Eso nos sorprendió un tanto hasta que nos dimos cuenta de que nuestra iglesia, el Redentor, era el reflejo de la demografía normal de esa zona de Nueva York. En los primeros meses tras la puesta en marcha, yo di por sentado que una congregación mayoritariamente soltera no iba a necesitar mucha predicación sobre el matrimonio y la familia. Pero pronto se hizo evidente de que yo estaba en un error y para finales del verano e inicio del otoño, en 1991, ya había predicado 9 sermones sobre el tema. El contenido esencial de esa serie de sermones ha dado forma a este libro. ¿Qué fue lo que llevó a predicar sobre el matrimonio a las personas solteras? La respuesta es que los solteros no pueden vivir adecuadamente como tales a menos de que tengan una información equilibrada y adecuada sobre el matrimonio y su sentido. Carecer de esa información supondrá desear de forma desproporcionada el estar casado o, por el contrario, desestimarlo como algo no válido, lo que resulta en ambos casos una visión distorsionada que puede pasar factura. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo dice: ¿estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. 1 Corintios 7, 21 al 29. Este pasaje puede dar de entrada a llevar a confusión, ya que la visión del matrimonio que presenta está en contradicción con la exaltada visión del matrimonio de Efesios 5:21. Hemos de pensar que el apóstol Pablo no estaba de humor el día que escribió este pasaje. De hecho, no ha faltado quien señale que esta visión del matrimonio parece haber estado condicionada por una firme convicción de que Jesús iba a regresar de inmediato. Nos queda poco tiempo. Ahora bien, ¿no ha demostrado el paso de los siglos que Pablo estaba ahí equivocado? Veamos aún así lo que el propio apóstol Pablo dice tras esta nota precautoria. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que se disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. 1 Corintios 7, 29 al 31. Comprobamos ahí que lo que sigue tras nos queda poco tiempo es una visión muy completa de la historia. Pablo quería decir con ello subrayar cómo se van soplando los tiempos. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que el Mesías pondría fin al orden antiguo, un mundo de muerte pronta y escasa felicidad, al que seguiría la nueva era del reino de Dios, en el que se restauraría el orden debido y desaparecería la muerte y la ruina. Al venir Jesús al mundo se proclamó como ese Mesías, pero para sorpresa de todos no ocupó un trono, sino que asumió una cruz. No vino pues a emitir juicio, sino a cargar con sus consecuencias. ¿Cuál será su significado? Sencillamente que Jesús inauguró ese nuevo reino de Dios. Mediante arrepentimiento y fe nosotros podemos hoy también acceder a ese reino. Juan 3, versículo 3 y 5. El poder de su soberanía está presente y activo entre nosotros, obrando sanidad y restaurando la relación con Dios y entre los hombres. Lucas 11, 20 y capítulo 12, versículo 32. Pero eso no significa que el mundo presente esté a punto de desaparecer. Cierto, claro está que vivimos en un mundo de enfermedad y de muerte en el que todo parece ir destruyéndose. Eso es lo que significa que el solapamiento de las edades, el reino de Dios como poder para renovar la creación en su totalidad, ha irrumpido en el mundo antiguo con la primera venida de Cristo, pero
sin que haya impuesto todavía en su totalidad. El antiguo orden persiste, pero está condenado a desaparecer, viviendo como de prestado. Estas palabras de Pablo está pasando. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nosotros hoy en día? Por una parte, significa que todas las preocupaciones sociales y materiales persisten. El mundo continúa dando vueltas y nosotros seguimos viviendo en el mundo, pero el mundo futuro va a ser una realidad inapelable. Y la certeza de la soberanía de Dios al respecto hace que tengamos que actuar con la mirada puesta en ese nuevo orden, afectando por igual a pensamiento y acción. El éxito es algo de lo que alegrarse, pero sin extralimitarnos. Los fallos y los fracasos serán causa de tristeza, pero no de abatimiento. Y habrá de ser así porque nuestro gozo futuro está garantizado por Dios mismo, y por ello podemos ya disfrutar de sus primicias, aunque sin dejarnos obsesionar con las cosas de este mundo. 1 Corintios 7:31. ¿Cómo afecta pues esta visión general con la proyección de futuro a nuestra visión en el presente en el matrimonio y la familia? Pablo afirma que significa que tan bueno es estar casado como no estarlo. No estamos entusiasmándonos en exceso por estar casados, ni tampoco hay que estar frustrados por no estarlo. Y ello por cuanto Cristo es el único esposo que puede en verdad colmar nuestra existencia, y la familia de Dios es la única que lo será en profundidad para genuino gozo. La soltería como buena dama. Con esta panorámica en trasfondo, estamos ahora en mejor condición para entender el carácter radical de las afirmaciones de Pablo respecto a permanecer solteros o contraer matrimonio. Stanley sostiene que el cristianismo fue la primera religión del mundo en proclamar la soltería adulta como alternativa aceptable de vida. En este sentido, escribe: una clara diferencia entre el cristianismo y el judaísmo y las demás religiones tradicionales es la aceptación de la soltería como paradigma válido para los creyentes. Casi todas las religiones y culturas antiguas propugnaban el valor absoluto e incuestionable de la familia y los hijos. Sin honor familiar no podía haber honor personal, y tampoco había una herencia que transmitir sin descendientes. Sin hijos, la persona se desvanecía en la nada. La esperanza principal de futuro era, en lógica consecuencia, tener hijos. En las sociedades ancestrales, los solteros de cierta edad tenían una vida incompleta. Pero el fundador del cristianismo, Jesucristo, y el mayor teólogo de todos los tiempos, el apóstol Pablo, no se casaron. Las personas adultas solteras no pueden ser consideradas menos completas o realizadas que las personas casadas, porque Jesucristo, hombre soltero, fue varón perfecto. Hebreos 4:15 y 1 Pedro 2:22. La valoración que Pablo hace a esta cuestión en 1 Corintios 7 es que la soltería es un estado que cuenta con la bendición de Dios, y son muchos los casos y circunstancias en los que incluso es mejor que estar casados. Como consecuencia de esta actitud tan revolucionaria, la Iglesia de los primeros tiempos no presionó a los creyentes para que contrajeran matrimonio, como vemos en la carta de Pablo, recibiendo pleno apoyo las viudas para que no se vieran obligadas a casarse. Un historiador social dice al respecto: las viudas paganas eran presionadas para que volvieran a contraer matrimonio, hasta el punto en que el emperador Augusto decretó que se multara a las viudas que siguieran en ese estado al cabo de 2 años. Muy distinto era, en cambio, el caso de las viudas en el cristianismo. La iglesia de los primeros tiempos respetaba grandemente a las viudas y no aconsejaba nuevas nupcias, siendo prerrogativa de la propia persona el decidir o no hacerlo. Las viudas de esos tiempos tenían un ministerio muy activo y cuidando a los enfermos, atendiendo a los necesitados y practicando el bien en su entorno. ¿Cuál era la razón de esa actitud más abierta y tolerante? El evangelio cristiano y la esperanza del reino futuro que habría implantarse desmitificaban la institución del matrimonio. Pensamiento valiente y radical en unos tiempos en los que el no tener hijos era algo impensable.
De hecho, tener hijos era la principal manera en que un adulto adquiría significado, pues serían los hijos los que conservaran su memoria y asimismo los que se ocuparían de cuidarles en la vejez. Los cristianos que permanecían solteros hacían patente de su confianza de cara al futuro, creyendo firmemente que iba a ser Dios y no la familia quien cuidara de ellos. Dios había instituido por ello la familia extensa de la fe, hecha realidad en la vida de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La plena implantación futura del reino de Dios como una nueva tierra y unos cielos nuevos era la razón de su esperanza. Stanley resalta ese sentido en la esperanza cristiana. No solo hacía posible que las personas solteras se sintieran plenamente realizadas aún sin tener pareja ni hijos, sino que además hacía que no tuvieran miedo a casarse y tener hijos aún en un tiempo malo. Porque los cristianos no cifran su esperanza en tener hijos, sino que, por el contrario, los hijos son evidencia de esa esperanza, porque Dios no se ha desentendido de este mundo. Lamentablemente, la Iglesia cristiana del Occidente no ha mantenido esa visión positiva de la soltería, y si la recuerda es como mucho el plan B de la vida cristiana. Paige Benton Brown, en su artículo Singled Out by God for Good, elegido para Dios por siempre, ya todo un clásico, hace mención de distintas maneras en que las iglesias cristianas tratan de explicar la soltería. Si Dios te basta para ser feliz, Él pondrá a alguien especial en tu vida, como si las bendiciones de Dios dependieran de nuestra buena disposición. Es que exigimos mucho, como si Dios fuera a enojarse por nuestra actitud demandante y caprichosa, y fuera necesario tener criterios más amplios. Estando soltero, uno puede dedicarse más plenamente a la obra del Señor, como si Dios demandara mártires de la fe para poder hacer efectiva una obra en la que no parece tener cabida el matrimonio. Antes de poder casarte con alguien maravilloso, el Señor tendrá que hacer de ti alguien también maravilloso, como si Dios considerara el matrimonio como una segunda bendición a aquellos que estén adecuadamente santificados. Por detrás de todas estas instancias está la premisa de que la soltería es un estado incompleto para las personas que todavía no están suficientemente preparadas para el matrimonio. En este sentido, Brown comenta: yo no estoy soltera por ser demasiado inestable espiritualmente y no merecer por ello tener marido, ni tampoco porque ya sea tan madura como para no necesitar tenerlo. Estoy soltera porque Dios es en verdad bueno para mí y porque así lo ha querido para mí. Actitud en total sintonía con lo expresado por el apóstol Pablo. El cristianismo reivindica la validez de la soltería como ninguna otra fe y concepción social. El carácter no definitivo del matrimonio. ¿Cuál es la situación en la actualidad? En las culturas tradicionales no occidentales sigue existiendo una gran presión social para cifrar la esperanza vital en la familia y los hijos. Ese no es el cambio del caso de las sociedades occidentales, lo cual no quiere decir que no exista igualmente una cierta presión para casarse. Tal como ya hemos tenido en ocasión de señalar, la cultura occidental nos induce a poner nuestra esperanza en un romance de proporciones apocalípticas, para lo cual se debe encontrar una absoluta satisfacción y realización junto a la persona ideal y perfecta. En la cultura popular abundan historias románticas estilo Disney, donde los protagonistas encuentran el amor verdadero, después de una serie de vicisitudes, pero sin que se nos den detalles de lo que ocurrirá después. El mensaje es: lo que importa en esta vida es la experiencia romántica seguida del matrimonio, quedando reducido todo lo demás a prólogo y conclusión. En este sentido, tanto las culturas tradicionales como la avanzadilla occidental hacen que la soltería parezca algo de segunda categoría y totalmente deprimente. En el Nuevo Testamento ese panorama cambia por completo. De hecho, si pasamos de 1 Corintios a Efesios 5, con aparente más exaltada visión del matrimonio, la noción de soltería recibe mayor apoyo. ¿En qué manera es así?
Tal como tuvimos ocasión de ver en su momento en Efesios 5, nos informa que el matrimonio no es la última instancia, cuestión de sexo o de estabilidad social, ni de realización vital personal. El matrimonio fue instituido como reflejo a nivel humano de nuestra relación de amor y de unión definitiva con el Señor, realidad presente y anticipo de plena realización futura del reino de Dios. Por esta elevada visión del matrimonio nos lleva a darnos cuenta del carácter transitorio del matrimonio en la vida presente. En realidad, no hace sino apuntar al matrimonio real que nuestras almas necesitan, a la familia real, para que fuimos creados. Los matrimonios no llevarán adelante su matrimonio con acierto si no tienen en cuenta esa condición final. El matrimonio más perfecto que puede existir no sirve para satisfacer el vacío dejado por Dios. Sin una relación de amor profundamente satisfactoria con Cristo en esta vida y la esperanza de una perfecta relación de amor con Él, en el futuro los creyentes casados tendrán unas expectativas poco realistas respecto a su vida de pareja, dando lugar a problemas e incluso patologías. Si ese sueño no se hace realidad, las personas solteras no son excepción en ese sentido y tendrán por ello que desarrollar también una adecuada relación de amor con Jesús para no caer en el error de pensar en un matrimonio ideal y no sufrir por ello desajustes que acabarán pasando factura. Si la soltería se vive descansando y gozando con el matrimonio espiritual con Cristo, la vida de soltero no será una experiencia de estar incompleto y de sensación de pérdida. En ese orden de cosas, seguirá siendo necesario enfrentarse a la realidad personal. Quiero decir con esto, pues sencillamente que el error de plantearse el matrimonio de una forma idolátrica afectará a largo plazo su puesta en práctica, y si llega por fin a producirse, no hay excusa válida para no tomar una resolución. El matrimonio y la familia tienen que ocupar el lugar que en verdad les corresponde, esto es, por detrás de Dios, y no hay que desde luego ninguna razón para que las personas solteras no puedan gozar de una vida de completa realización. Género, plenitud y soltería. ¿Cómo defender la opción de soltería como válida si tanto hombres como mujeres no están completos sin casarse? La respuesta sigue siendo la misma. Por estar en relación una vez más con nuestra esperanza de plenitud en Cristo, nuestra vida como comunidad en la familia de fe, somos hermanos los unos de los otros. La esperanza cristiana hace que la iglesia sea tanto algo más profundo que una organización o un simple club de intereses particulares. Las creencias y experiencias con su origen en el Evangelio crean vínculo entre los cristianos que supera en fuerza y profundidad a cualquier otra posible conexión por relación personal, sea esta por lazos de sangre, por identidad racial o por nacionalidad compartida. Efesios 2, 1 Pedro 2, 9 al 10. La experiencia de un genuino arrepentimiento y la consecuente salvación por gracia por medio de la cruz de Cristo significan que nuestras creencias fundamentales más profundas respecto al mundo nos unen a otros cristianos. Yo amo intensamente a mi familia de sangre y quiero a mis vecinos y otras muchas personas de mi entorno racial y nacional, pero lo cierto es que no compartimos idénticas creencias y expectativas respecto a la realidad de las cosas. Lo que viene a significar, dicho de forma resumida, que yo seré siempre cristiano en primer lugar y todo lo demás solamente después, y de esa manera por completo secundaria. Soy cristiano como mi verdadera señal de identidad y blanco o negro o indígena en segundo lugar. Soy cristiano y blanco o negro o indígena en lo occidental. Soy cristiano y europeo o latino o asiático de forma circunstancial. Soy cristiano y me apellido Keller o González o Malik o Carlson de forma particular. Eso no quiere decir que si soy asiático vaya a dejar de serlo por haber creído en Jesús. Si soy asiático, creo en Él. Seré un asiático cristiano. Y no un cristiano norteamericano. Lo que
creo y comparto con otros creyentes son las creencias y la esperanza que desprenden del Evangelio, compartiendo en cambio con otros una identidad cultural y hábitos asimilados en lo anímico, en lo mental. La Biblia habla de forma contundente del amor y del cuidado de la familia, sean cuales sean sus creencias. Aún así viene en última instancia a hacer que el Evangelio crea un vínculo entre los creyentes que hace que la iglesia sea familia definitiva. Primera de Pedro 4:17 y la verdadera nación, Primera de Pedro 2:9-10. Las personas solteras dentro de la comunidad cristiana van a poder disfrutar de sus lazos familiares como propios y ello en rica y profunda experiencia de intercambio. Personalmente he podido constatar con base en una dilatada y muy variada experiencia que no es en modo alguno posible detallar específicamente aquello que en verdad define y caracteriza lo masculino y lo femenino, según temperamento y cultura. Es por eso que para más intentar definir lo masculino y lo femenino según enfoque tradicional, propongo que en el seno de la propia comunidad cristiana observes y aprecies las inevitables diferencias que existirán entre hombre y mujer en tu generación, en tu cultura, entre tu gente y en tu entorno particular. Si estás a la expectativa, verás cómo se manifiestan y cómo llegas a familiarizarte con ello. El comentar esas diferencias en intercambio de pareceres es una práctica muy válida. Así es como de hecho se harán patentes los ídolos de propia factura entre hombres y mujeres, nos forjamos respectivamente. Habrá asimismo que tomar nota de los respectivos puntos fuertes y valores potenciales, las distintas maneras de comunicarse, de formas de decisiones, de asumir liderazgo, de establecer prioridades, de poner adecuado equilibrio. Trabajo y familia son cuestiones muy necesarias de tener en cuenta. Si las conocemos, las valoramos, las respetamos y aplicamos sabiamente en la práctica, el beneficio será tremendo. Si en la realidad del Evangelio las personas nos volvemos fácilmente muy temperamentales, haciendo de género y cultura motivo de disensión, pretendiendo en cambio que son virtudes morales. Esa es una de las maneras en que potenciamos la autoestima, en ocasiones con un matiz de intención de autojustificación, con la pretensión de así alcanzar un estatus superior. En el resultado puede ser negativo si se trata con ello de desprestigiar o de no tener la debida consideración a las distintas características por género. El Evangelio tendría ahí que aplicarse para erradicar esas actitudes. Katy señalaba en el sentido en el capítulo anterior que el matrimonio nos lleva a conocer y apreciar con el paso de los años las distintas formas en que reaccionamos según el sexo ante idénticas personas y situaciones. Así llega un momento en que puede determinarse de forma instintiva cómo va a reaccionar nuestra pareja en determinada situación, calibrando si es apropiada o no según el caso y aceptándolo de una forma que no habría sido posible previamente. La experiencia vital del matrimonio, visto desde una faceta positiva, viene a ser todo un enriquecimiento de intercambio de pareceres por sexo. Esa es, pues, una de las formas en que lo masculino y lo femenino se integran y se complementan, reflejando en su conjunto la imagen de Dios, Génesis 1:26-28. Pero eso no es algo que tan solo puedan hacer las personas casadas. Se da de la forma espontánea en las comunidades cristianas fuertes, en las que compartir ideas y sentimientos y experiencias va más allá de la mera práctica superficial de lo que el Evangelio nos enseña, de lo que va cambiando y creando de forma nueva en nosotros. En situaciones en las que los hermanos en la fe llevan a cabo esta forma de ministerio personalizado, se produce de manera natural un enriquecimiento por distinta visión según sexo, experiencia que será en ciertas maneras distinta a la que se puede darse en el marco del matrimonio, pero que aún así no tiene por qué ser inferior a la categoría a la de los casados, y ello en otras razones porque la experiencia en pareja se restringe a una única persona de intercambio. El matrimonio limita, y así debe ser, la relación que se puede tener con los miembros del sexo opuesto. En la comunidad cristiana, en cambio, las personas solteras tienen un campo de acción más amplio para la amistad entre los sexos opuestos.
Lo positivo de buscar el matrimonio. La postura cristiana respecto a la soltería es prácticamente única. A diferencia de las sociedades tradicionales, el cristianismo ve la soltería como algo bueno, dado que el reino de Dios hace posible la existencia de herederos y un legado duradero. A diferencia de la sociedad occidental obsesionada por el sexo y una idea excesivamente romántica del amor, los cristianos consideramos la soltería algo positivo porque la unión con Cristo puede colmar nuestros más profundos anhelos. Así, a diferencia de la aversión al compromiso propia de la sociedad posmoderna, el cristianismo ni teme ni huye del matrimonio. Las personas adultas en la sociedad occidental están grandemente influidas por el espíritu de individualismo y el miedo que puede convertirse en odio a una limitación de opciones que beneficia a otros. Muchas de las personas solteras en la actualidad no sufren por ello, y menos aún aspiran a un poder a poner fin a su estado, porque a lo que tienen miedo realmente es a casarse. Las sociedades tradicionales han tendido a idolatrar el matrimonio, haciéndolo un ídolo de la familia o de la tribu. Y la sociedad actual idolatra la independencia, la elección personal y la felicidad por encima de todo. Y mientras que el casarse sea considerado siempre un deber social, una garantía de estabilidad y un estatus social deseable, la motivación actual para casarse es como parte de una realización personal. Motivaciones que son en sí mismas parcialmente aceptables, pero que tienden peligrosamente a legitimizarse a sí mismas si el Evangelio no ha operado un auténtico cambio de mente y corazón. Como pastor en la ciudad de Nueva York, he tenido oportunidad de observar muchos y muy interesantes fenómenos sociológicos. Algunos de los miembros solteros de mi congregación habían sido criados en partes de Estados Unidos culturalmente tradicionales, donde se les había inculcado la idea de que no estamos completos hasta estar casados. Al trasladarse a Nueva York, el nuevo lema había sido: no te cases hasta haberte situado profesionalmente y solo cuando encuentres la persona idónea que no aspire a cambiarte. En el primer caso se les había hecho ansiar desesperadamente casarse, mientras que en el segundo se les había hecho temer el matrimonio más allá de toda lógica. El anhelo y el temor coexistían en difícil convivencia y muchas veces hasta en franca oposición. El miedo al matrimonio puede caer en lo patológico. Una de las principales consecuencias de ese miedo actual a casarse es que las personas solteras se vuelven perfeccionistas y virtualmente imposibles de contentar a la hora de buscar pareja. Lamentablemente, ese deseo de perfeccionismo da pie a caer en estereotipos de género, siendo significativamente el caso de los hombres que buscan la perfección física, mientras que las mujeres aspiran a pretendientes económicamente solventes. Dicho de otra forma, cuando se habla hoy día de la pareja idónea, que se está pensando en la satisfacción sexual y estabilidad financiera, como resultado de todo ello, la búsqueda de la pareja se convierte en una autopromoción vulgar. Hay que proyectar una buena imagen externa y tener un buen sueldo para poder conocer así y salir con potenciales parejas. La razón de fondo de este deseo de una pareja en una buena posición económica y atractivo físico es para satisfacer la propia autoestima. Creo que lo honesto aquí es reconocer que aunque hubo numerosas y afortunadas excepciones a la norma, los creyentes solteros tienden a funcionar de forma muy similar a lo habitual en la sociedad contemporánea. Así que el creyente soltero tiende a descartar potenciales candidaturas si no cumplen con los obligados requisitos de buen físico, adecuada preparación profesional y solvencia económica, lo que supone estar tan mediatizados con el resto por un culto idolátrico a la belleza externa y al dinero. Lo superficial se impone sobre lo esencial. ¿Qué diferencia sería el caso si, tal como apuntábamos al principio del libro, contempláramos el matrimonio como medio idóneo en el que ayudarse como pareja para alcanzar la necesaria meta del crecimiento espiritual en glorioso servicio que no huye del sacrificio para beneficio de la pareja? ¿Qué pasaría además si fuéramos también capaces de ver la misión en el matrimonio como medio para poner relieve nuestros fallos y pecados en
profundidad y poder así rectificar guiados por una verdad que nos dice en amor. ¿Cómo cambiaría nuestra relación de pareja si el amor que sentimos tuviera presente la gloriosa obra de transformación de Dios que está obrando en su persona? Y lo cierto es que, para probable sorpresa de muchos, es justamente esa aceptación de un necesario espíritu de entrega lo que produce una genuina realización propia, y que por ello mismo ni huye del sacrificio ni se conforma con lo superficial, siendo el resultado final un sorprendente y extraordinario crecimiento moral y espiritual. Efesios 5, 25 al 27. Que se hace manifiesto en amor, paz, gozo y esperanza. Colosenses 1, Gálatas 5 y 1 Corintios 13. Muchos solteros aspiran sin duda a una pareja que aúne atractivo físico con brillantez intelectual y la necesaria compatibilidad de carácter. Otros, en cambio, en el mejor de los casos, viven su soltería como un purgatorio, deseando que acabe para empezar a vivir realmente, mientras que otros, en verdad, angustiados por ello, lo viven como un infierno. En el primer caso, se dejan pasar oportunidades válidas por temor y por deseo de perfección. En segundo, se proyecta la imagen de inseguridad que repele haciéndose elecciones desacertadas e inducidas por el desánimo. En algunos casos, ambos casos acaban emparejándose con lamentables y dolorosos resultados. Paige Brown conoce su artículo sobre la soltería con muy acertadas palabras, destacando el necesario equilibrio que puede encontrarse en el cristianismo. Seamos justos, la soltería no supone un estatus inferior, pero si yo quiero estar casada y oro por ello cada día, puede que conozca a alguien y que avance el camino del púlpito dentro de muy poco porque Dios me ama, y puede que nunca conozca a nadie porque Dios me ama. Ahí está el equilibrio. Las citas y su historia. En definitiva, ¿qué consejos prácticos dar a una persona adulta que busca pareja para casarse? En primer lugar, es de gran ayuda hacer un breve repaso de las distintas propuestas de diferentes épocas y por generaciones. En los tiempos antiguos y asimismo en América en los siglos XVIII y XIX, los matrimonios solían ser concretados. Evidentemente, el matrimonio romántico existía. Jane Austen nos ha dejado constancia de ello, pero no era la única razón para contraer matrimonio. Por encima de ello estaban las consideraciones de tipo económico y social. Había que aparentar como una familia con la que se interesara establecer un vínculo, y el candidato tenía que disponer de la casa y de medios suficientes para mantener una familia. Pero para finales del siglo XIX, el matrimonio por amor pasó a ser la norma, haciendo por ello su aparición en el concepto y puesta en práctica del cortejo o noviazgo. Al pretendiente se le animaba a cortejar a la muchacha de su elección, pasando por ello un tiempo de compañía, generalmente en el porche o en la sala de visitas en la casa de la chica, que era en realidad una forma sutil de invitarle a formar parte de la familia. El joven tenía por consiguiente la oportunidad de ver a la muchacha elegida en un contexto familiar, pudiendo por su parte a la familia de la chica ver cómo era él. Y es por tanto sumamente interesante que fuera el privilegio de las jóvenes el dar el primer paso, invitando a los jóvenes a que dieran el permiso para verlas. Al principio del siglo XX hizo su aparición una nueva y moderna manera de cortejo, para la que se aplicó el calificativo de cita, en letra impresa con la idea de quedó registrada en 1914. El joven aspirante a pretendiente ya no tenía que ir de visita a casa de la chica, sino que podía ir a buscar a salir fuera e ir a algún lugar de esparcimiento y así empezar a conocerse. A medida que el salir juntos y las citas fueron imponiéndose en la sociedad, el proceso de cortejo o noviazgo se individualizó, emancipándose en el contexto familiar al tiempo que cambiaba igualmente la idea de conocerse a la de gastar dinero juntos, ser vistos por los demás y pasarlo bien. El último cambio social al respecto es el más reciente.
En los comienzos del siglo XXI hizo repentinamente su aparición la idea del ligue. El En uno de los primeros artículos en dar la noticia de ello aparecido en el New York Times Magazine, el articulista reseñaba que los adolescentes opinaban que el sexo opuesto era difícil de tratar e irritante, que las citas formales suponían una toma ya de trabajoso el comunicarse y aprender además a tratar a alguien muy diferente. Dicho en otras palabras, se daban cuenta perfectamente de que salir de un modo más formal con alguien suponía estar dispuestos a ir dando los pasos necesarios que llevaban al matrimonio para evitarlo. Se puso de moda una nueva forma de conocerse que además llevaba directamente al sexo. Un ligue no es más que una posibilidad de tener una relación sexual sin ningún compromiso añadido. El ligue puede dar lugar o no a una relación más seria, pero esa posibilidad no se contempla nunca de entrada. Tras la aparición de la moda del ligue, se han empezado a oír voces que afirman que somos una de las primeras sociedades sin pautas claras para llegar al matrimonio. Reaccionando ante esa alarma, las comunidades religiosas tradicionales han redoblado esfuerzos para fomentar la vuelta a un compromiso conjunto por parte de las familias y aspirantes al matrimonio. Así, las comunidades judías ortodoxas, por ejemplo, cuentan con un proceso tradicional, el Sindi Church, en el de los amigos y familiares recomiendan candidatos adecuados para que los jóvenes puedan conocerse con vistas a un compromiso formal. Y hay asimismo comunidades cristianas evangélicas que se están esforzando por restablecer antiguas maneras de conocerse los jóvenes. Hay quien se ha propuesto que sea nuevamente el padre de la chica que decida qué candidato es adecuado para su hija, dirigiendo a continuación todo un proceso conducente al matrimonio. Personalmente creo que esos movimientos están condenados en gran medida a acabar en fracaso. En primer lugar, porque no tienen en cuenta los ídolos prevalentes en las sociedades tradicionales, con la consiguiente institucionalización no muy realista de determinadas situaciones históricas. ¿Qué sentido tiene entonces la idea de cortejo? ¿Por qué no volver mejor a la práctica de los matrimonios concretados? La cuestión a tener ahí en cuenta es que se da por sentada la existencia de comunidades estables en las que las personas se conocen bien y desde hace tiempo. Lauren Wiener comenta al respecto. Si eres un joven estudiante que se ha mudado a otra ciudad para realizar estudios superiores, el papel que pueda desempeñar la nueva comunidad en tu vida sentimental será muy distinto al que pueda tener lugar en el caso de que un joven de tu misma edad se ha formado en un lugar donde nació, creció y encontrado trabajo allí mismo. Wiener resalta en este sentido la historia de una pareja con una experiencia de amistad con compromiso. Expresión acuñada por ella en referencia a una pareja judía ortodoxa que se conocieron, se enamoraron y acto seguido buscaron a las personas indicadas para que concretaran su cortejo y posible matrimonio. Esto es Siduch. Hago mención de ello porque creo que es una forma interesante a tener en cuenta el ámbito cristiano en las relaciones. A vista de la confusión reinante en la sociedad actual, vivimos sin duda alguna en un mundo tremendamente móvil en el que los vecindarios y las relaciones sociales todavía la vida están perdiendo influencia a pasos agigantados. Aún así podemos realmente aplicar hoy en día modelos y pautas de otros tiempos. Se va a poder contrarrestar el atractivo del sexo y el dinero a favor de la cualidad en el carácter y de la realización personal a la colaboración por el bien comunitario. En una sección que sigue esbozaré algunas pautas prácticas para conseguirlo. Consejos prácticos para los que buscan casarse. Sé plenamente consciente de que hay razones para no buscar casarse. De hecho, hay épocas y situaciones en las que no es aconsejable buscar pareja. Las personas que necesitan tener siempre a alguien a su lado es muy probable que estén idolatrando la idea del matrimonio. En situaciones de tránsito y de cambio por inicio de estudios, nuevo trabajo, el fallecimiento de un familiar
un proyecto absorbente, no va a ser muy aconsejable empezar una relación tras un periodo emocionalmente cargado. Es muy probable que se quiera evitar deliberadamente el matrimonio. En situaciones así, la capacidad de juicio se embota y puede entonces que sea más aconsejable y mucho más productivo cultivar una amistad cristiana profunda y dejar más adelante el salir con alguien en serio y plantearse el matrimonio. Entiende bien el don de permanecer solteros. En 1 Corintios 7:7, Pablo habla de estar soltero como un don. Son muchos los que piensan que Pablo habla ahí de una total falta de interés en el matrimonio. Entendido así, el don de permanecer soltero supone no ansiar casarse y no estar inquietos por ello. No es de extrañar que se bromee al respecto con me parece que yo no tengo ese don. Pero lo cierto es que es importante entender bien lo que Pablo está diciendo ahí, porque si no corremos el riesgo de concluir que la ausencia de romanticismo es un auténtico don de Dios. Son muchas razones equivocadas para la ausencia de interés en el matrimonio, figurado entre otras el egoísmo de no saber mantener las amistades y desdeñar el sexo opuesto. En sus escritos, Pablo utiliza el término don en frecuencia de la capacidad de Dios y concede edificación para otros, lo que significa que Pablo está hablando ahí pues de un estado carente de tensión pero difícil de alcanzar. Para Pablo, la capacidad necesaria para estar soltero radica en gestionar adecuadamente la libertad para el beneficio del ministerio, que es algo que la persona casada no puede hacer en la misma manera. Es muy probable que Pablo estuviera ahí luchando con el sentimiento contradictorio respecto a la soltería. Puede incluso que hubiera preferido estar casado, pero de lo que no cabe duda es que supo vivir entregado a la obra de Dios y un servicio a los demás, descubriendo y haciendo buen uso en el proceso de las ventajas, flexibilidad de tiempo, entre otras, de estar soltero para un efectivo ministerio personal. Lo que hay que tener en cuenta en el llamamiento del que Pablo habla no está exento de lucha, pero no es algo insoportable. Hay abundante fruto en la vida y en el ministerio en la soltería. Si se te ha otorgado ese don, tendrás sin duda lucha, pero lo más importante seguirá siendo que Dios estará ahí ayudándote a crecer espiritualmente y llevar fruto de bendición para otros. El don de la soltería no tiene que ser por qué ser tan solo para unos pocos, ni tampoco para toda la vida, porque hay casos en que, aunque habrá casos en que así sea, puede muy bien ser estado de gracia durante el tiempo limitado. Plantéate casarte según vayas cumpliendo años. El salir con personas del sexo opuesto tiene toda una serie de etapas. En un posible extremo estaría el salir a pasar un buen rato en compañía y sobre todo como excusa para estar en concreto con la persona que nos gusta. En el otro extremo, el salir con alguien puede suponer simplemente ir acompañado a un evento de nuestra elección en el que es apropiado estar acompañado, un baile de celebración, un concierto, un espectáculo especial. Cuando uno es joven, el factor de ir en compañía puede ser crucial y tendría muy poco que ver con esos futuros planes de matrimonio. Aún así, lo cierto es que llega un momento relacionado con el paso del tiempo que es prácticamente inevitable pensar: si llevo ya un tiempo saliendo con esta persona, es muy probable que vaya en serio y esté pensando en el matrimonio. Y si aún así la relación sigue siendo de mera compañía, puede que surjan problemas. Una de las situaciones más dolorosas es aquella en la que uno de los dos cree que en una relación formal, pensando la otra parte que no es más que una ocasión para pasarlo bien en compañía. En casos así, hay una serie de factores a tener en cuenta. En primer lugar, compórtate acorde a tu edad. Los adolescentes no deberían suscitar deseos emocionales y físicos que no van a poder satisfacerse en el momento. Si es que quiere hacer de esa forma honesta y responsable en el marco del matrimonio. Ahora bien, si aún no te has casado y has cumplido ya los 30 y tienes que tener en cuenta que si persistes en esa práctica de salir tan solo para pasar un buen rato en compañía con personas de tu edad, es muy probable que estés jugando con los sentimientos de esa persona. Cuando mayor seas y más frecuentes sean las salidas, más probable será que la otra persona piense que la relación va en serio. No te dejes llevar por las emociones con una persona no creyente.
Este es sin duda un punto controvertido, aunque no creo que llegados a este punto mis lectores vayan a sorprenderse. La Biblia da por sentado que los creyentes han de casarse con personas asimismo creyentes. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en 1 Corintios 7:39, donde el apóstol Pablo dice expresamente, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Otros pasajes más, como por ejemplo 2 Corintios 6:14, aducen en relación a ese principio y sin duda muy acertadamente. Las muchas prohibiciones del Antiguo Testamento en contra del matrimonio con personas fuera del pueblo de Israel podrían de entrada entenderse por cuestión de raza, pero pasajes tales como Números 12, que nos informa que Moisés se casó con una extranjera, enseñan que a Dios no le preocupa la raza, sino la fe. Muchas personas piensan que el disuadir de enlaces con distinta fe evidencia estrechez de miras, pero hay razones bíblicas poderosas para así hacerlo. Si tu pareja no comparte tu fe, significará que hay algo que no entiende en su verdadera dimensión, tal como tú la vives. Y si decimos que Jesús es lo principal en tu vida, supondrá que tu pareja no creyente no entiende el verdadero fundamento de tu vida en su auténtica dimensión, ni en lo que realmente te motiva. Es cierto, evidentemente, tal como ya indicamos en los capítulos anteriores, que no va a ser posible conocer nuestra pareja por completo de forma previa al matrimonio, pero si ambos cónyuges comparten su fe en Cristo, los dos entenderán su visión de la vida y aquello que les mueve a actuar. Pero si nos casamos con alguien que no comparte nuestras creencias más íntimas y profundas, tomaremos decisiones que nuestra pareja no entenderá del todo bien. Esa parte de nuestra vida que como creyentes es la más importante será algo incomprensible e insondable para nuestra pareja. La esencia de la intimidad en el matrimonio es compartir con alguien que podrá ser, en última instancia, comprenderte y aceptarte por lo que eres. Como creyentes, nuestra pareja tiene que ser alguien que no tengamos que escondernos ni contar historias, sino alguien que realmente nos entiende. Pero si la otra persona no es creyente, nunca llegará a comprender lo más profundo y esencial de nuestra persona. Si aún así te casas con alguien que no comparte tu fe, dos son posibles caminos a seguir. Uno de ellos consistirá en ir perdiendo progresivamente la transparencia. En una vida de creyente saludable, todo lo que se haga estará en debida relación con Cristo y el Evangelio. Incluso al ver una película reaccionamos como creyentes. Igualmente, las decisiones que tomemos estarán fundamentadas en principios cristianos. Lo que leamos en la Biblia influirá en nuestro diario caminar, pero si eso transpira en la convivencia, a nuestra pareja le parecerá algo tedioso, en cierta manera incomprensible y hasta ofensivo. Una muy probable reacción sería: no tenía ni idea de que estuvieras a tal punto comprometido con tu fe. La otra posible opción, más grave aún, es la retirada de la fe a un segundo plano, por lo que Cristo deja ocupar el lugar principal en nuestra vida, con el consiguiente enfriamiento espiritual. Además, se dejará de aplicar las distintas esferas de nuestra vida todo lo que creemos por fe. Cristo no podrá ser lo primero, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestro corazón, porque eso nos distanciaría de nuestra pareja. Las consecuencias de ambos casos son igual de terribles. Esa es la razón por la que hay que evitar casarse con alguien con la que no comparta nuestra fe cristiana. Vive la atracción en forma más simple posible. En 1 Corintios 7:9, donde el apóstol Pablo advierte que es mejor casarse que estarse quemando, es uno de los pasajes menos entendidos de todos los relativos al matrimonio. De hecho, hay quien lo ve altamente negativo porque Pablo parece estar diciendo que si carecemos de fuerza moral necesaria para controlar nuestros apetitos, haríamos mejor en casarnos, pero lo cierto es que no es la intención del pasaje, sino justamente todo lo contrario.
Si la pasión que sentimos por alguien es tan fuerte, lo lógico es contraer matrimonio con ella. Pero eso no es todo, porque están bien diciendo que excelente cosa es casarse por amor. Los expertos en la Biblia hoy, Roy Ciampa y Brian Rosner, sostienen que Pablo está ahí rechazando la postura estoica que aconsejaba el matrimonio como transacción necesaria para tener hijos, pero no como algo sentimental. Y tampoco apoyaba la postura pagana del sexo fuera del matrimonio como válvula de escape para el instinto. Para Pablo, la pasión física no solo debe satisfacerse en el matrimonio, y esta es justamente la razón de que enseñe que la atracción es un factor importante a la hora de decidir casarse. Vayamos ahora un paso más allá de lo que hemos venido diciendo acerca del matrimonio como misión. No cabe duda que la atracción física es algo que debería ir creciendo en el matrimonio, y así será a medida que pase el tiempo. Si la atracción del inicio incluía algo más profundo que lo meramente físico, la atracción que yo califico de amplia, ¿en qué consiste exactamente? En parte de sentirse atraído por el carácter de esa persona como fruto espiritual. Gálatas 5:22. El filósofo norteamericano Jonathan Edwards sostenía que una virtud genuina, hecha manifiesta en contentamiento, paz y gozo, es algo realmente hermoso. Hemos ido hasta aquí explorando el matrimonio como medio para recíproca ayuda en la consecución de una vida plena que haga de nosotros personas singulares a la imagen de Dios para la gloria y honra suya. Plenitud en el matrimonio que pueda hacerse expresa en mutuo apoyo. Así podemos decirle a nuestra pareja: veo los cambios que van operándose en tu vida y también la persona que estás llegando a ser, y eso me atrae enormemente, aunque hay un buen trecho que andar. En definitiva, tu pareja de matrimonio debería ser parte de lo que podemos llamar como tu mito. C.S. Lewis hablaba de este sentido de un hilo secreto que nos une cuando compartíamos música, lecturas, lugares, experiencias. Habrá siempre cosas que susciten un anhelo que solo Dios puede colmar. Leonard Bernstein dijo que el oír la Quinta Sinfonía de Beethoven le hacía estar convencido de la existencia de Dios. Pese a su agnosticismo intelectual, la Quinta Sinfonía de Beethoven no tiene ese efecto en mí. Pero lo que no hay duda es que todo el mundo tiene experiencias personales que le llevan a anhelar el cielo o la llegada definitiva del reino de Dios, que muchas personas no creyentes se identifican como esa sensación agridulce de esperar que hay algo más. Hay ocasiones en las que quizás conozcamos a una persona que comparte con nosotros ese hilo especial hasta el punto de parecer formar parte de él, experiencia de que resulta por su propia naturaleza muy difícil de describir. Esa es la clase de atracción que debemos buscar en nuestra futura pareja. Son en cambio muchas personas que eligen pareja por el atractivo físico y la posición económica, antes que por el carácter, proyecto de vida, compromiso de fe y afinidades, siendo el resultado en que se encuentran casadas con personas a las que no respetan. El atractivo múltiple es algo que detectamos si somos capaces de dejar a un lado las consideraciones tales como el dinero y el aspecto externo. De ser capaces, quizás nos llevaremos la sorpresa no exenta a veces de un cierto susto, de que la persona que nos atrae no cumple con esos requisitos que de entrada consideramos tan importantes. No dejes que de entrada te domine la pasión. Una de las grandes ventajas de la forma tradicional de encontrar pareja, cada vez más difícil de poner en práctica, era que las posibles parejas que se encontraban en situaciones cotidianas en su propio entorno, esto es, el barrio, la iglesia, los espacios comunes, la evaluación del carácter y la atracción que se podían experimentar, tenían espacio y tiempo para madurar y desarrollarse. La forma actual de salir para conocerse mejor suele ser en muchos casos la del ligue y una relación sexual casi inmediata. Pero tal como ya hemos tenido ocasión de señalar, esa clase de experiencia tiende a impedir una valoración realista de la otra persona. La clase de amor que dura toda una vida
no tiene que ver solo con las emociones, tiene que ver con su base en su firme compromiso que nos mueva a un servicio en sacrificio a favor de nuestra pareja en todo momento y situación, y muy particularmente cuando el ardor del inicio vaya apagándose. Esa misma clase de amor surge de una atracción que cuenta con varios ingredientes de valor perenne que tienen que ver con una actitud vital comprometida con una misión más trascendental. Sucede con frecuencia que entusiasmados por lo que en un principio parecía un gran amor, acaba en un tremendo desengaño. Lauren Winner lo expresa con palabras muy acertadas. Cuando nos enamoramos de alguien, la impresión que se tiene es que estamos pendientes de satisfacer a la persona amada, cuando en realidad lo cierto es que es todo lo contrario. En vez de ser atentos, como somos adquisitivos. De hecho, utilizamos la persona objeto de nuestras atenciones para propia gloria. Y nos gozamos en su presencia porque nos gusta la imagen que proyecta de nosotros. Eso es justamente lo opuesto al amor cristiano. No hay nada ahí que no sea yo mismo, pero incluso esa idolatría para con el ser amado, riesgo fácil para los recién enamorados, tiene que ver con uno mismo aún pretendiéndose todo lo contrario. Y es más sobre el propio yo, porque no se considera a la persona amada como lo que realmente es, un ser creado y redimido por Dios, sino que se le adjudican cualidades sublimes de perfección que suplirán mis necesidades. El hecho es de esta infatuación pasajera y que se transforme posteriormente en hostilidad y resentimiento, demuestra que no estuvo nunca presente ni una verdadera atracción en sus distintas facetas y que tampoco lo estuvo en su auténtico amor. Sucede por eso con frecuencia en las relaciones en boga en la actualidad, que pasan de ser a ciegas ante los defectos a ver tan solo fallos y faltas y desilusionarse y hasta enojarse, sin que se tenga ya consideración todo lo que de bueno pueda hacer. ¿Qué puede hacerse al respecto? En mi trabajo de consejería con adultos jóvenes, les oigo con frecuencia insistir que no es aconsejable casarse ni haber convivido antes de un mínimo de 2 años, y se manifiestan incrédulos cuando les muestro las estadísticas que aprueban lo contrario. Ya he indicado en un capítulo anterior, esto es que las personas que conviven de forma previa al matrimonio tienen un índice más alto de divorcios. La cuestión es que en la actualidad el salir con alguien es básicamente poco más que una forma de pasarlo bien y practicar el sexo. Pero he podido personalmente comprobar que muchas jóvenes parejas optan por la cohabitación porque no tienen formas alternativas de conocerse. Cuando dos creyentes pertenecen a la misma comunidad, tienen una amplia oportunidad de saber más de la otra persona, como ocurría hace años, ayudando en la obra social, asistiendo a los estudios bíblicos y a las reuniones de jóvenes o participando en los cultos. Se pueden conocer mutuamente como antes en el porche o en la salita, lo que resulta muy difícil hoy en día fuera de la comunidad de fe. Una de las formas en que se puede comprobar si se ha superado esta etapa de infatuación es haciéndose una serie de preguntas. Así, ¿ha tenido conflictos importantes y ha sabido cómo resolverlos? ¿Han experimentado lo que es el arrepentimiento y el perdón para renovación? ¿Han comprobado si son capaces de cambiar por amor a la otra persona? A este respecto, hay 2 tipos de pareja que responden negativamente. En el primer caso están las parejas que nunca han tenido conflictos y que puede ser por estar todavía en el periodo de infatuación. El segundo tipo es el de la pareja que ha tenido de siempre una relación tormentosa y que cae constantemente en la misma clase de conflictos sin llegar nunca a resolverlo. No han sido capaces de aprender siquiera los rudimentos básicos del arrepentimiento, el perdón, el cambio para bien
En ninguno de los dos casos puede decirse que son parejas preparadas para el matrimonio. Un factor crucial para evitar el peligro de la ceguera emocional y de los cambios bruscos de amor, apasionándose en el exceso y excesivamente pronto, es negarse a practicar el sexo antes del matrimonio. El capítulo que sigue a continuación se ocupa del razonamiento cristiano y de la base bíblica que respalda esta postura ética. Pero lo cierto es que el hecho práctico subsiste en la actividad sexual, suscita un deseo físico que para nada tiene en cuenta otros factores, y menos aún el carácter de fondo. El conocerse mejor como amigos no debe ir por delante del compromiso amoroso. No caigas en el error de ser la pareja ficticia de alguien que no está dispuesto a comprometerse. Siendo sin duda muy cierto que hay parejas que se le toman muy en serio demasiado deprisa, hay otras parejas en las que uno de los dos se muestra reacio a dar el paso siguiente y comprometerse en el matrimonio. Si una relación se prolonga durante años, sin señales aparentes de querer profundizar más y llegar al matrimonio, quizás sea porque uno de los dos ha encontrado un nivel de relación que realmente le satisface, que no incluye el matrimonio, en el que recibe todo aquello a lo que aspira y que, por consiguiente, no siente la necesidad de un compromiso definitivo. Katy y yo comprobamos ese fenómeno estando todavía en la universidad y lo calificamos el síndrome de la novia que no causa problemas, porque la inmensa mayoría de los casos era la chica la que estaba interesada en casarse. Había casos de parejas que salían durante mucho tiempo. Para el chico suponía disponer de la compañía femenina para ciertas ocasiones cuando así lo querían, una mujer con la cual hablar, si eso era lo que le apetecía, o alguien dispuesto a escucharle con simpatía, de tener ganas de descargarse contándole sus problemas. Si no había de por medio una relación física, el hombre insistiría en decir que la chica no era su novia y que no había ninguna clase de compromiso entre ellos. Y si ella se le ocurría cuestionarlo, él protestaría acaloradamente diciendo en ningún momento había dicho que fuéramos algo más que amigos. Pero esa postura es en extremo injusta, porque evidentemente sí que eran más que amigos, siendo precisamente él el que salía ganando con esta relación. De hecho, estaba disfrutando de casi todas las ventajas de estar casado sin el coste del compromiso, mientras que la chica iba poco a poco replegándose y dejando de ser ella misma. Eso era algo evidente para nosotros, pero para nada podíamos hacer salvo evitar caer en el mismo error. Pero lo cierto es que hubo un momento en una relación, después de conocernos ya durante años, en el que Katy se dio cuenta de que eso nos estaba pasando a nosotros y que ella reaccionó con lo que conocemos como el discurso de echar las perlas a los cerdos. La verdad en el caso era que aunque siendo ella y yo mejores amigos del mundo, almas gemelas en muchos aspectos, yo todavía estaba recuperándome de una relación sentimental anterior que había acabado muy mal. Katy fue durante mucho tiempo comprensiva y paciente hasta que llegó un día en que me dijo: escucha, no estoy dispuesta a seguir así ni un día más. Llevo mucho tiempo esperando la promoción de una amiga a novia. Sé que no es esa tu intención, pero con tu actitud haces que me sienta como si estuviera examinando el material y lo encontraras defectuoso. Y yo lo vivo como un rechazo. Yo ni puedo ni estoy dispuesta a seguir así esperando que llegue el día en que decidas que quieres ser algo más que mi amigo. No es que yo me considere exactamente una perla, y desde luego no estoy diciendo que seas tú un cerdo, pero una de las razones por las que Jesús advirtió a sus discípulos de no echar perlas a los cerdos es porque el cerdo es incapaz de valorarlas. Si tú no me ves como algo valioso para ti, no voy a seguir a tu lado esperando y esperando. Sencillamente no puedo. El rechazo que siento, tanto es intencionado como si no, me resulta imposible soportar. Eso fue exactamente lo que me dijo, y fue algo que me hizo que me pusiera a pensar inmediatamente, a examinarme a mí misma. Un par de semanas más tarde, tomé una decisión definitiva.
Relacionarte lo más posible con tu comunidad inmediata. Las formas antiguas de cortejo daban por sentado que tanto la familia como amigos iban a colaborar, dando consejos y compartiendo experiencias a la hora de elegir pareja. Las comunidades cristianas de reciente formación están, de hecho, tratando de recuperar prácticas que demandan la colaboración de familias, particularmente los padres, hasta el punto de que casi parecen matrimonios concretados. Pero incluso los judíos ortodoxos saben que eso no funciona en la práctica, sobre todo en el caso de los adultos jóvenes que han pasado un tiempo afuera de casa de su comunidad. A lo que hay también que añadir que muchos cristianos solteros proceden de familias que apenas si saben bien de la fe cristiana y que en lógica consecuencia serán de escasa ayuda. Aún así persiste ese antiguo principio básico de como el del todo adecuado y absolutamente imprescindible. El matrimonio no debería nunca ser una decisión estrictamente individual y unilateral. Se trata de algo de mayor importancia y la perspectiva personal puede fácilmente estar sesgada. La comunidad cuenta con muchas personas casadas que poseen la sabiduría y la experiencia necesarias para poder ayudar a parejas jóvenes que sin duda harán bien en prestar atención en cuanto a los consejos y pautas reciban. De hecho, no me atrevería a decir algo más. La comunidad cristiana es tan genuina, profundamente interesada en que haya en su seno matrimonios saludables y felices. El matrimonio cristiano debe repercutir en las congregaciones con tiempo compartido y con experiencias comunes, lo que en la práctica supone buscar formas en las que relacionarse. Los cristianos estamos llamados a invitarnos y a convivir. Primera de Pedro 4:9, lo que no significa simplemente compartir casa. Los creyentes estamos de hecho llamados a ser miembros activos dentro de una familia de la fe, según vemos Romanos 12:10, lo que conlleva una transparencia de vida, una forma muy particular en la que las parejas casadas con mayor experiencia pueden ser de ayuda. Para las más jóvenes no solo es compartiendo lo fácil y atrayente, sino asimismo lo más duro y difícil de sobrellevar. Imagina lo que esto podría suponer. Los solteros tienen que saber previamente lo duro y maravilloso que puede ser el matrimonio. Esto es que no todo es felicidad y satisfacción. La única forma en que eso va a ser es compartiendo, comparando y aprendiendo, rectificando para poder vivir, para poder por fin vivir el matrimonio en su verdadera y plena dimensión. El matrimonio es un don de Dios para la bendición de su iglesia. La extraordinaria verdad del Evangelio en cuanto al pecado, la gracia y la restauración puede ser percibida tanto dentro como afuera de la iglesia, y los matrimonios cristianos así lo proclaman. La comunidad cristiana deriva bendición de los matrimonios sólidos, los cuales son un buen ejemplo para seguir por las personas solteras. Esa es más, la decisión de con quién casarse no debería ser algo exclusivamente individual, sino que debería también ser tener en cuenta a la comunidad.